gracias a Dios por el clima. Mi esposa es friolenta, dice, ay, tuve mucho frío. Yo pienso, apenas. Pero nos amamos, ¿no? Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, y vamos a leer los primeros versículos. Amén. Dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez vasija, según le pareció bien hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré con pueblos y contra reinos, para arrancar, para derribar, para destruir. Pero si estos pueblos se convirtieran de su maldad contra el cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a gente del reino para edificar y para plantar. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, Señor, que tú nos instruyes, Señor, en todo tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay diferentes tipos de libros en la Biblia. Los libros de historia son entendibles, están dándonos el punto de vista de Dios, de los diferentes reyes y sucesos durante la historia. En el Nuevo Testamento las cartas son muy entendibles porque son escritas a iglesias similar a nosotros. Pero a veces personas dificultan con los profetas porque son oráculos, son un mensaje que Dios le dio a estos profetas hace muchos miles de años. Y muchas veces Dios le daba estas cosas en una forma un poco más difíciles para nosotros entender. Ezequiel dice unas cosas raras, pero a veces profetas son más difíciles de entender porque Dios les muestra una visión. Es muchas veces muy visual la manera que hablan. Los profetas pues tenían su llamado. Dios nos instruye en cuanto a su llamado, su mensaje y sus visiones, y muchas cosas que ellos hacían eran cosas visuales. Había acciones proféticas. Dios le dice a un profeta, cómprate un cinturón nuevecito, muy bonito, y ve, escóndelo en el río, y después va y encuentra que está podrido, diciendo, eso es lo que va a pasar a Israel. Ahorita están muy fifis, pero después del cautiverio, las cosas van a ser diferentes. Hay tantas cosas visuales
que hace en una forma tan hermosa. Y debemos nosotros ver, Dios también quiere que seamos proféticos, de que veamos lo que Él nos está diciendo en una forma visual. Dios habla a nosotros muchas veces en maneras y debemos nosotros reconocer que Dios nos quiere hablar. Me encanta en Jeremías como Él habla de las cisternas rotas. Él dice que Israel ha dejado a Dios, quien es fuente de aguas vivas. Es decir, Dios es lleno de gracia, que tenemos que estar en comunión con Él, y Él nos da alimento a nuestra alma en una manera gratuita y fluyendo. Y dice, ellos en vez de estas aguas vivientes fluyendo, ellos habían cavado cisternas y cisternas rotas. Estaban buscando encontrar algo que los saciaba, trabajando por sus propios esfuerzos, y no solamente estaba rechazando a Dios, era algo que no satisface, como el tinaco, un tinaco y con un hoyo, pues por todo lo que haces no va a funcionar. Es mejor buscar a Dios. Debemos ver, Señor, cómo guíanos en nuestra vida cotidiana. Veo personas unos que dicen, es que oré a Dios y Dios me dio un lugar de estacionamiento justito enfrente de la puerta. Fue Dios y su gracia y su bondad. Bueno, pero hay otras veces que busque. Digo, yo creo que Dios más me habla a mí en el tráfico, que todo va bien lento y y Dios me habla diciendo que necesito paciencia. Yo, pues no sé cómo Dios te habla a ti en medio del tráfico, pero que necesitamos encontrar nuestra paz en Él, ¿no? Aquí, digo, en lo que vemos aquí, Dios habla a él en la casa del alfarero. Me encantan las lecciones que Dios da en una forma visual, porque las cosas visuales son más entendibles. Hay cosas que tú oyes así, sí, está bien. No debes tener codicia, porque en vez de que tú tienes tus cosas te tienen a ti. Sí. Me encantó uno de mi pastor hace mucho tiempo, que dice que hay en África, lo agarran, les gusta comer los changos, y lo que hacen luego es de poner atar un plátano en una de estas y dejarlo atado, y luego el chango va y agarra el plátano y no puede sacar la mano con el plátano. Entonces a los africanos que les gusta comer chango, ahí salen y le dan crán al pobre chango. Y todo lo que el chango tiene que hacer para salvar su vida es soltar el plátano. Pero por querer su plátano, terminen como sopa. Pero nosotros somos muchas veces igualitos. Los deseos de las cosas nos tienen agarrados, y las cosas nos tienen, y el diablo nos tiene de sopa, ¿cierto?
Lo visual siempre es interesante. Esto fusilé de mi pastor. Pero me encanta lo que dice aquí en Jeremías 18, en la casa del alfarero. Digo, me encanta cómo Dios nos moldea, como Dios nos hace. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos para nosotros? Amén. En el caso del alfarero, ellos toman el barro y el alfarero por sus manos toma lo que es. ¿Cuánto vale barro? Pues es basura, no vale nada, ¿no? Y puede moldear el barro y coserlo de tal manera que tiene valor. Toma lo que es tierra y lo hace algo de valor. Con la gracia de Dios, como Dios toma a nosotros, que somos solamente tierra, y nos ha hecho seres que Él ama. Seres que tienen un propósito eterno. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Hay diferentes cosas que está hablando aquí del alfarería, de cómo hacerlo. El alfarero es comparado a Dios. Como el alfarero moldea en la vasija, Dios nos moldea a nosotros. Ahora, tenemos esos de plástico que dicen que es un peligro porque nomás lo usas una vez y se tira. Y todos los botellitos estas son igualititos. Salen en fábrica los hacen de un montón y todos igualitos. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios nos hace diferentes? Dios no hace dos iguales. No somos de un montón, no somos de fábrica. Nosotros somos creación hecho por la mano, moldeado por la mano de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dios tiene que guiarnos. Dios nos forma. Primero dice que, bueno, está el alfarero, está la rueda y está el barro. El alfarero es comparado con Dios. Y la vasija es hecho según la voluntad de Dios, del alfarero. Señor, ¿por qué no me hiciste rico? Señor, ¿por qué no me hiciste guapo? Pues Dios puede hacernos. ¿Quiénes somos nosotros para decir, Dios, me hiciste mal? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito contigo tal y como tú eres? Como Dios te hizo. No como tú te hiciste, como Dios te hizo. Tú eres el vaso que Él quiso formar. Nosotros tenemos que ver que somos formados en las manos de Dios. Dios nos moldea. Toman el barro, es mojado, lo preparan bien. Tiene que ser plástico, tiene que ser movible. Y se moldea en las manos del alfarero para hacer lo que Él quiere que sea. Y dice aquí que este alfarero, fue Dios que le envió a Jeremías a ver. Y Jeremías vio y entendió el mensaje que Dios tenía para él. Y el alfarero estaba haciendo la vasija y se echó a perder
en sus manos. Y yo puedo pensar en diferentes maneras que una vasija se echa a perder. Digo, ahí lo están moldeando, formando, preparando de que tiene para ser más alto, de tener más volumen, tiene que adelgazar las orillas, lo empiezan a levantar. Y si el alfarero no es buen alfarero, si es inexperto el alfarero, puede echar a perder por ser demasiado duro o no hacer lo que debe de hacer, y puede echar a perder lo que está haciendo. ¿Cuántos de nosotros queremos moldear a nuestros hijos? ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios es mejor alfarero que nosotros? Y a veces apretamos demasiado. A veces hacemos lo que no debemos. Y en vez de levantarlos, los podemos aplastar. Dios, ese no es el problema de Dios. Dios es un buen alfarero. Dios sabe moldearnos. Dios sabe tocarnos. Segunda cosa puede ser si no, tiene que ser moldeado con barro. Tierra no. El barro no es cualquier tierra. Y si es barro de mala calidad o tiene mezcolanza que no está bien, por bien que moldea las manos, si no tiene la calidad que debe de tener, solamente hay tanto que se puede hacer con ello. El barro tiene que ser triturado muy bien, tiene que ser completamente sin piedritas, sin cosas duras. La tercera cosa es si hay cosas que son dañinas, si hay piedras que están en medio, si hay cosas si hay imperfecciones, si las piedras no están completamente pulverizadas, empieza moldeando y esta cosa dura se va a romper toda la obra. Nosotros podemos tener una imperfección en nuestro carácter, podemos tener Dios moldea a nosotros. Las manos de Dios moldean a nosotros, pero no moldean nuestra carne. La carne tiene que ser crucificado, no es moldeable. ¿Cierto? Y el alfarero, la obra se vino para abajo, entonces él volvió a hacerlo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que tenemos un Dios de la segunda oportunidad? Dios no dice, bueno, este se echa a perder, tírenlo en la basura. Si estos salen con un defecto, pues ahí lo tiran en la basura. El alfarero toma el material y lo vuelve a trabajar. El alfarero busca que siga bien. Damos gracias a Dios porque Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que toma lo que fracasó y Él lo puede volver a edificar. Él puede tomarlo si no funcionó en una cosa, Él lo puede volver a otras funciones. Él puede dar una segunda oportunidad. Dan gracias a Dios que Dios es bueno con nosotros. La segunda cosa, primera cosa es el alfarero.
La mano de Dios nos va guiando, nos va moldeando, nos va dirigiendo. Pero está dirigiendo sobre una rueda. Toma el barro y lo pone en una rueda y empieza dando vueltas. Y las vueltas y la mano empiezan a tomar, la fricción entre esto empieza a moldear. En las vueltas y las vueltas empieza a moldear el barro. Este da las fuerzas necesarias de centrífugas. Eso. Sí. Da suficiente para que sea simétrico. Da las fuerzas necesarias para poder formar. El barro, tienen que tomar el barro y el barro tiene que ser centrado en la rueda. Hay personas que, como dice en Santiago 1:5, dicen que son inconstantes en todo lo que hacen. Nosotros tenemos que ser centrados y dejar que Dios nos guíe. Vemos las vueltas, hay muchas cosas que suceden por medio de constancia, de que siguen otra y otra y otra vez. Nosotros enfatizamos mucho que usemos el tiempo con Dios, que leemos la Biblia, que estemos asistiendo a reuniones, porque esta constancia es donde Dios puede usar su mano para formarnos. La persona que es como el cometa Halley, pues da una vuelta y ya. Pero la persona que está leyendo su Biblia, leyendo y buscando a Dios, Dios toma esto para ir formándole. Vamos formando nuestros pensamientos, nuestro corazón, según lo que Dios dice. Entonces, vamos siendo formados y preparados según lo que Dios desea para nosotros. No debemos nosotros ser como los que solamente son formados por este mundo. En este mundo, el mundo también nos quiere conformar a la imagen de lo que el mundo quiere. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacernos algo mucho mejor? Amén. Los valores, la fricción, el movimiento, la preparación va sentando y preparando para que la vasija se vaya yendo en una forma correcta. Y cuántas vueltas que hay en la vida, cuántas cosas que muestran de que nos lleven para producir en nosotros, para moldearnos, nuestros patrones de vida, nuestros hábitos. Imagínate la persona que un día de la semana se levanta a las 9 de la mañana y otro día se levanta a las 3 de la mañana y otro día pobres los que trabajan en turnos, yo no sé cómo funcionan. ¿Cuántos de ustedes usualmente se levantan más o menos al mismo tiempo? Duermen un poco más el domingo, pero gloria a Dios. Pero imagínate la persona que no tiene nada de regularidad en lo que hace. Esto no le va a moldear para nada. Cuando la vasija está
va en la vuelta, da vuelta y vuelta, pero hay un contacto constante con la mano del alfarero. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios está constantemente en contacto con nosotros? Hay tiempos que va formando desde abajo, hay tiempos que está formando ahí adentro, pero hay un contacto constante de Dios con nosotros, dirigiéndonos y instruyéndonos y preparándonos para lo que Él desea. La rueda siempre es controlado por el alfarero. No es controlado por la vasija, es controlado por el alfarero. En otros lugares era de que movían la rueda por sus pies. Hay los que lo hacen con máquina, pero es controlado por el alfarero. Hay tiempos que parece que ya mero va a terminar este año escolar. Parece que apenas empezó. Pero para otros parece que nunca va a terminar. Para los maestros. Ya falta menos y ahí está. ¿Cómo a veces Dios hace que las cosas van tan rápido y otras veces cuando hay detalles ahí va, parece que el reloj se detiene casi? Hay tiempos que Dios está obrando en lo general y hay veces que en detalle pues va lento y trabajando en una manera muy fina. Hay el alfarero, está la rueda y también está el barro. ¿De qué somos? Bueno, de esta tierra salimos y ¿de dónde regresamos? ¿Cuánto vale barro? ¿Sirve para atascar tu carro? Sirve para atascar los pies, pero es tierra, es como tierra, es peor que tierra, porque por lo menos tierra pues puedes caminar sobre ello. Barro es muy chicloso y parece que no vale nada. Pero en las manos del alfarero, Él toma lo que no tiene valor y nos da valor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el valor que tenemos en Cristo Jesús? Para el mundo pues no significa nada. Pero nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y Dios tiene un propósito en nuestras vidas. No hay ni una persona que es desechable. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Dios desea obrar en todos nosotros. Gracias a Dios por lo que valimos. El barro lo es transformado de algo de sin valor en algo que puede contener cosas preciosas. El barro es tomado de la tierra y puede ser usado para traer agua, para llevar comida, es útil. Dios nos puede moldearnos a ser personas útiles, personas de bendición, personas de valor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Me encanta cómo para formar el barro, el alfarero tiene que ensuciar sus manos. No lo puede hacer. Estos lo hacen en una máquina que
piquen el botón o lo que sea y pues no se ensucian las manos. Para hacer un vasija de barro requiere ensuciar las manos. ¿Cuántas gracias a Dios que Cristo Jesús vino aquí a la tierra a rescatar a nosotros? Jesucristo que estaba en los cielos, Él hubiera podido nada más desde los cielos decir, háganlo así. Él vino a vivir en esos lugares lodosos y feos y donde había tanto pecado. Jesús vivió en estos lugares. Jesús hizo esto porque Él nos ama y Él nos quería mostrar un mejor camino. ¿Cuántos dan gracias a Dios? El barro necesita someterse a las manos del alfarero. Si el barro no está bien preparado y es duro y resistente y no quiere ser moldeado, pues tiene que ser ablandado, tiene que aprender a dejarse. ¿Cuántos dan gracias a Dios que es hermoso que podemos nosotros rendirnos a Cristo? Dejar que Él nos amoldea y saber que Él tiene algo mejor para nosotros. Muchas veces somos resistentes y tercos y lo que Dios desea para nosotros es de que quitemos esto que está estorbando. Debemos ser moldeados por Él y no por este mundo. Me encanta cómo es el alfarero. Me encanta el mensaje del alfarero, versículo 6. Jeremías 18:6. ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh Israel? O casa de Israel, dice el Señor, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Ese es el mensaje de Dios a Israel, diciendo, Dios tiene el derecho sobre Israel. Él es el hacedor y Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiere con Israel. ¿Cuántos dan gracias a Dios que tenemos un Dios soberano? Él tiene el derecho de hacer con su creación lo que Él quiere. ¿Sí o no? Ellos estaban en rebelión, ellos estaban contrarias de lo que Dios deseaba y Dios deseaba hacerles un bien en ellos, pero ellos se estaban rebelando contra lo que Dios deseaba. Ellos querían ser independientes y Dios quería que ellos aprendieran de Él, que pudieran ser formados a ser un vaso de honra. ¿Cuántos quieren ser un vaso de honra? Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Me encanta aquí porque habla de la soberanía, de que Dios es soberano, pero al mismo lugar lo que determinó cuál vaso iba a ser era la calidad del barro. ¿Cuántos quieren ser un vaso de honra? No podemos culpar a Dios por lo que nosotros. Hay personas que dicen, pues es que, pues Dios me hizo como soy. No te hagas. Dios no moldea la carne. Dios, las imperfecciones, la basura que hay. No puedo decir que
es que yo soy terco así porque así Dios me hizo. ¿Cuántos saben que esto no es cierto? Dios no te hizo terco. Tú te hiciste terco. Digo, hay personas que dicen, pues yo tengo este pecado porque Dios me hizo así. No te hagas. Dios no te hizo así. Y una cosa es el buen alfarero y otra es un barro que en verdad es basura. Esto tiene que ser reconocido que esto no es de parte de Dios. Esto es necedad de que el alfarero solamente puede hacer con el barro lo que el barro permite. Pero en las manos del alfarero él puede hacer todo. Pero tú puedes el alfarero puede escoger hacerlo un vaso de honra o un vaso de deshonra. Hay vasos de barro que son preciosas y están hechos muy finos. Están hechos con una delicadez, con una perfección que tienen mucho valor, de que pones en el medio de la mesa. Y hay botes de basura. ¿Cuántos quieren ser vaso fino? Uno es un vaso y el otro es un vaso. Pero ¿para qué se va a usar? Aquí dice, casi está diciendo que Dios tiene plan A y plan B. El rey Saúl fue terco, fue necio con Dios, no quería confiar en Dios, quería hacer las cosas a su manera. Y Dios dijo, te iba a confirmar en el reino y ahora tu reino no va a ser duradera. Dios deseaba que él fuera moldeado a ser un hombre de fe, pero él fue terco y terminó desechado. ¿Cuántos prefieren el plan A del Señor? El plan de bien del Señor. Dios puede rescatar, Dios puede tomar, pero Dios también puede usar personas como vasos de deshonra. Yo quiero ser un vaso de honra para nuestro Señor. Hay los que no aguantan el fuego. El barro tiene que ser curado, tiene que ser de calidad que puede aguantar el fuego y no tronarse. Estaba pensando en los diferentes. Hay la casa del alfarero, están las manos del alfarero. La Biblia también habla de un campo del alfarero. Judas se suicidó y el dinero de la traición de Jesús fue usado para comprar un campo y fue el campo del alfarero. Y se cree que lo más probable es que esto fue un campo que tenía barro, pero habían usado todo el barro y ahí nada más quedaban los desechos. ¿Cuántos quieren lo mejor que el Señor tiene para nosotros? Judas no quiso ser moldeado por la mano de Dios. Y nosotros debemos desear, Señor, yo quiero ser barro en tus manos, moldeable por lo que tú deseas.
Debemos nosotros ser vasos de honra, vasos de valor, un vaso de valor requiere dejarse ser moldeado por Dios. ¿Cuántos les gusta cuando Dios te aprieta? ¿Cuántos creen que es bueno que dejemos que Dios nos moldea? Yo vi unas fotos de mi hija, me mostró una foto viejo estaba bien flaco. Pero yo me acuerdo, ¿cuántos han gracias a Dios como Dios te ha cambiado? El vaso empieza con una bola de barro que no vale nada. Y lo va formando y formando. Y no se ve, cuando tú empiezas viendo, pues no se ve qué va a ser solamente es una bola. Debemos reconocer que todavía no hemos visto lo que Dios va a hacer con nosotros. Uno ve de lo que éramos a lo que somos, dices, gracias Señor por haberme moldeado. Aunque estaba quejando todo el tiempo que me moldeabas. Pero ¿cuántos anhelan ser un vaso de honra para nuestro Señor? Dios es tan bueno con nosotros. Dios no es algo impersonal de una máquina, procesa un buen. La mano del Señor está en contacto con nosotros todo el tiempo. Él nos va dirigiendo. Me encanta como Jeremías podía ir a un lugar pues de trabajo y ver, Señor, gracias Señor por este mensaje. Debemos nosotros ver, Señor, ayúdame Señor ver lo que tú me quieres enseñar en mi vida cotidiana. Abre nuestros ojos Señor para que podamos ver el mensaje que tú quieres dar a nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Padre Santo, te damos gracias Señor porque tú eres nuestro fiel Señor. Te damos gracias Señor porque tú nos has moldeado Señor. Tú nos vas dirigiendo Señor día a día Señor para tu honra y para tu gloria Señor. Señor, ayúdanos Señor a reconocer tu mano Señor. A ser moldeados por ti Señor. A ser flexible y ser que tú nos diriges en todo lo que hacemos Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos instruyes, Señor. Que podamos nosotros ver, Señor, como el profeta, Señor, lo que tú deseas enseñarnos, Señor. Señor, que no seamos rebeldes, Señor, a tu visión, Señor. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.